Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. En el cierre contable y fiscal, ¿cuál es el efecto de haber entregado bienes y servicios a clientes sin haberse recibido el pago ni entregado la factura? Bueno, pues que no haya recibido el pago no tiene ningún otro efecto que llevar una cuenta por cobrar, o sea, que aplicar el devengo contable, ¿sí? ¿Sí? Si yo entregué el bien o el servicio, pues yo debo reconocer obviamente pues, la cuenta por cobrar y la contrapartida es un ingreso, aunque no hayas entregado la factura. Esto es muy clave que lo tengan en cuenta por lo siguiente. Voy a montar aquí unos 2 o 3 casos típicos. Típicos quiere decir que ese caso, basado en el método de casos, ese caso se le puede repetir 10.000 veces en mucho tipo de empresas, ¿no? Entonces les voy a dar aquí un caso típico que es el siguiente. Yo entregué una mercancía a un cliente el 28 de diciembre del 2000X, cualquier diciembre, pero el cliente no recibió la factura. ¿Y por qué no la recibió? No porque en las multinacionales no se las quieran recibir por gusto propio, sino porque muchas veces no se puede autorizar las facturas después del 20 de diciembre o desde el 10 de diciembre, porque faltan vistos buenos, porque faltan liquidaciones o porque muchas multinacionales funcionan por presupuesto. Y desde la matriz del extranjero a usted no le dejan recibir facturas desde el 10. Lo digo porque a veces me dicen, no, pero es que mire que esta empresa o aquella no nos quiere recibir la factura, cómo son de mala gente. No, no es por eso. Nótese que muchas veces, por ejemplo, algunas multinacionales tienen que reportar estados financieros a su matriz en el extranjero el 5 de enero de cada año. Entonces yo no puedo recibir facturas como desde el 10 para poder a ver si medio cierro, a ver si alcanzo a cerrar. Entonces allí lo que dice la norma es, usted debe reconocer los costos y gastos en diciembre, como lo estás viendo aquí en la cuenta 61. Creo que todos lo están viendo. Aquí, mírelo por acá, cuenta 61, contra el gasto. Y usted tiene que provisionar, o mejor, reconocer el ingreso contable y fiscalmente en diciembre. Es decir, usted lleva un ingreso sin factura, ojo, y debe vengar el ingreso ni fiscalmente para renta, IVA, ICA, exógena, según el artículo 429 del estatuto que le dice, usted lleva el IVA así no haya entregado la factura. Y según se lo dice el artículo 21-1, ¿qué le dice el artículo 21-1 del estatuto? Le dice, como la NIT dice que usted reconoce el ingreso aún sin haber entregado la factura o sin que el cliente le haya recibido la factura, pues también lo tiene que reconocer tributariamente. Y así lo ha ratificado la DIAN en el concepto 8230 y 1814 de 2018, 1250 de 2020, entre otros. Aquí es muy clave que tengamos claro lo siguiente. Vamos a por aquí a ver si encuentro. Sí, aquí les voy a mostrar claramente el formato 2516, ¿sí? El formato 2516, porque la diapositiva le dice, la diapositiva le está diciendo lo siguiente, oiga, tenga en cuenta, ok, dice, tenga en cuenta que usted va a tener que llevar esto al formato 2516 campo 10, ¿sí? Campo 10. ¿Qué pasa si yo no diligencio el campo 10? El campo 10 me dice, ingreso contable devengado en el periodo sin facturar. Cuando usted reporta el formato 2516 y no diligencia el campo 10, que es, usted, la DIAN le pregunta, oiga, venga, usted fue que cerró en diciembre. Usted dice, no, yo sí trabajé en diciembre. Y todos los clientes le alcanzaban a recibir la factura de todos los servicios y productos entregados. Y usted va a decir, no, no me la alcanzaron a recibir. ¿Y cómo se da cuenta la DIAN? Pues porque usted movió aquí la cuenta 61 al costo. Entonces la DIAN le dice, amigo, venga usted conmigo, revisemos juntos, visitemos juntos la declaración de renta y le hacen corregir la declaración de renta y las retenciones. ¿Por qué? Porque es que la norma internacional y lo que ha dicho la DIAN en estos conceptos es decláreme los ingresos aún sin que haya emitido la factura. Y ya en el año siguiente lo que está es lo que está viendo en pantalla, baja esta cuenta por cobrar y lo lleva a una 1305 y la factura emitida en el año siguiente no se reconoce como ingreso porque fue ingreso en el periodo anterior y por eso en el formato 2516 lo llevas al campo 5. ¿Y cómo se llama el campo 5? Se llama factura emitida en el periodo, pero que no es ingreso, sino que había sido ingreso en un periodo anterior. Y nótese que aquí entra a jugar un tema muy clave, que es la retención en la fuente. La retención en la fuente se toma de la declaración de renta del año en el que se entregó la mercancía.
aunque el cliente se la certifique en el periodo siguiente. Eso lo acaba de decir la sentencia 23558 de 2020 del Consejo de Estado. En servicios es mucho más difícil que la DIAN se dé cuenta cuando prestó usted el servicio. Por ejemplo, si yo presto un servicio en diciembre y lo facturo en enero, el comprador puede llevarlo a gasto de enero y yo como ingreso de enero y no pasa nada, sobre todo cuando es un pequeño servicio, una capacitación, una cosa pequeña. Pero si estamos hablando de la entrega de mercancías o de servicios grandes, como en el caso de las constructoras, tienes que tener en cuenta que debe llevar el ingreso aunque no te hayan recibido la factura. Ahí les dejo un caso en pantalla adicional que no alcanzo a resolver en mucho detalle, pero tiene que ver mucho con el tema de las construcciones. Por ejemplo, si yo hago una construcción en diciembre, hice avance de obra, pero el municipio no me recibe la factura sino hasta enero, usted tiene que aplicar el artículo 200 del estatuto. Y el artículo 200 del estatuto, ¿qué le dice? Le dice, mire, reconozca sus costos. Aquí están sus costos en diciembre. ¿Sí? Y no me lleve eso al inventario, señor. Usted debe reconocer el ingreso para que la utilidad le quede en este periodo. ¿Cómo? Por un acta de avance de obra. Ahí está cómo se hace. Simplemente 40 es el costo incurrido sobre el presupuesto. Y reconózcame eso como una cuenta por cobrar y como un ingreso. Pero es que el cliente no me ha recibido la factura. Lo siento mucho, pero debe reconocer el ingreso porque ya avanzaste en la hora. Léete también el artículo 28, como en el parágrafo 4 tal vez, del artículo 28 del estatuto, donde, bueno, esperen, lo busco porque no quedo como mi profesor de impuestos que decía en broma que eso estaba entre el artículo 21 y el 900 del estatuto tributario. Entonces, claro, pues Secretaría, Senado es el que más uso. Senado. Voy a buscarlo aquí a ver si lo encuentro exactamente cuál es el artículo, pero es el 28. Sí sé que es el 28, lo que no recuerdo es el parágrafo exacto del artículo 28 del estatuto. Después, para que lo tengan en cuenta, ahí en el artículo 28 es el parágrafo, ya lo voy a decir, parágrafo 1, donde le dice que el solo derecho de cobro ya le implica a usted reconocer el ingreso. No es la factura con lo que usted reconoce el ingreso. Aquí es muy importante también decirle a las IPS, ¿sí? Por ejemplo, que las EPS le reciben para las facturas a los 2 años. Bueno, tampoco, hay veces 1 año, otra vez 2 años. Entonces yo presto un servicio en diciembre. Entonces recuerden que la idea de todo lo que tienen que ver las IPS, los hoteles y una cantidad de prestadores de servicios grandes, lo que yo les digo es lleven el inventario de prestadores de servicios. Hombre, es que no nos gusta llevar inventario de prestador de servicios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué problema estamos presentando en Exógena actualmente las IPS? Además de todos esos nuevos campos que trae el tema de facturación electrónica y de Exógena para sobre todo el tema de facturación electrónica para todo el sector salud. Mire, por ejemplo, yo soy una clínica y yo presto un servicio con un enfermo en cama. Yo ya incurrí en costos, ¿sí? Entonces quieren reconocer eso al estado de resultados, pero no pueden reconocer el ingreso porque el otro, bueno, tendrían que reconocer el ingreso. El problema es que reconocen el ingreso y la factura se la recibe la EPS por ahí 2 años después. Entonces no hay cruce. Y la DIAN empieza a requerir a la EPS. No, lo que usted tiene que hacer es que los costos de los enfermos en cama a diciembre 31 se tienen que llevar a inventario de prestador de servicios. Ahí les dejo un ejemplo en la diapositiva. Dice, en un hotel, por ejemplo, o en una IPS o en cualquier tipo de servicio, dice, ejemplo, un hotel carga un ingreso diario a un cliente que está hospedado entre el 23 de diciembre y el 2 de enero de 2021. ¿Y por qué se parece eso a una IPS? Pues porque hay enfermos en cama que están en una habitación, ¿sí? Está claro, se parece a un hotel en alguna forma, ¿cierto? El precio por noche es de 300.000, claro, ¿quién va a querer ese tipo de hoteles? Pero es un ejemplo contable. El precio por noche es de 300.000 pesos y al cierre lleva 9 noches más un room service de 250.000 pesos para 2.950.000. Entonces lo que le ha dicho la DIAN en la resolución 71 que prescribe el formato de conciliación fiscal es lleve un inventario de prestador de servicio. Y esto usted lo lleva al inventario. Y simplemente en el otro periodo, en enero, febrero o 2 años después que le factures a la EPS o que el cliente se vaya del hotel, pues que si no va a quedar 2 años, haga lo que está viendo en pantalla, lleve la factura al ingreso y baja el inventario de prestador de servicios
pero no tenemos muy buenas costumbres contables en eso. Hay muchas IPS, o sea, clínicas, que tienen muy buenos sistemas de costos, pero no lo llevan a la contabilidad, entonces como si no lo estuvieran. Esa es la respuesta a nuestros usuarios para que no metas en problema al comprador, porque es que al comprador le tiene que cruzar. Porque ¿qué dijo la DIAN? ¿Y qué dice la norma tributaria? El comprador también tiene que reconocer el gasto, es decir, si el otro lo lleva al ingreso en diciembre por el enfermo en cama, la EPS también tendría que reconocer el gasto cuando ni siquiera ha recibido la factura. Leas el artículo 771 raya 2, parágrafo 2, donde dice que también el comprador tiene que reconocer el gasto antes, dice, aunque no le haya llegado la factura. Por ejemplo, si yo recibo un bien o un servicio en diciembre, pero usted me manda la factura en enero, ¿qué dice la norma? Dice, no, señor, usted tiene que reconocer ese gasto en diciembre, no en enero, porque es que en enero le llegó la factura, pero ¿por qué tengo que reconocerlo en diciembre cuando estoy haciendo el cierre? Pues acuérdense que uno en enero todavía está ajustando diciembre, ¿no? Ah, porque es que el otro lo reconoció en diciembre, pero si el otro lleva inventario de prestador de servicios, pues no vas a tener ese problema. Esa es la respuesta a nuestro usuario.